A nombre de Soesa Consultores, le doy la bienvenida a esta plática que llevaremos referente a esta mecánica que viene utilizando la autoridad en forma frecuente bajo sus herramientas de fiscalización, que digo, la realidad es que a la mayoría nos tiene agobiados con esta forma o con estas herramientas que se le han proveído a la propia autoridad. Y bueno, al fin del día, como resultado de años anteriores, y en específico me refiero al año 2021, pues tenemos estos requerimientos por parte de la autoridad. Mi nombre es Martina Álvarez. Vamos a tener esta plática que va a durar aproximadamente 30 minutos, como lo venimos haciendo todos los viernes. Recordemos que, bueno, básicamente lo que buscamos estos viernes es hacer o compartir lo que va sucediendo en el entorno fiscal, en el entorno contable. Y bueno, lo que pretendemos es crear nuestra comunidad. El efecto básicamente es poder compartir entre nosotros, poder visualizar qué panorama se tiene a nivel de fiscalización en cada una de las empresas y que, bueno, al fin del día podamos compartir entre nosotros si tenemos alguna herramienta, si tenemos alguna mecánica, si hay alguna vía de solución que ya hayamos encontrado, pues bueno, para efectos de poder coadyuvar a la propia comunidad. Fíjate un punto bien importante, estaba verificando unos documentales que me van llegando y lo que nunca había pensado, y esto se empieza a ver y ya se torna como una realidad, empieza a haber una crisis de contadores. Digo, a nivel nacional igual y no se puede palpar, pero a nivel internacional ya es un hecho. Y bueno, estaba leyendo dentro de unos artículos que una de las firmas grandes, que es Ernst & Young, que es en Estados Unidos, pues ya tiene esta crisis y está buscando en forma desesperada contadores. Entonces, bueno, aquí se ve esta vertiente, esta vía, esta mecánica, esta decisión que va teniendo el individuo precisamente, y bueno, más allá a nivel nacional, de toda la carga contable, la carga financiera, la carga laboral y aunado a ello la carga fiscal. Es por ello que, bueno, lo que pretendemos hacer estos viernes es poder informar, poder prevenir si a efectos de que tengamos alguna situación por parte de la autoridad, pues tratar de dar un camino. Me queda claro que el tiempo es insuficiente. Realmente es un bien escaso y derivado de ello, pues hay que aprovecharlo al 100%. Y bueno, sí les pido de favor que puedan apagar sus micrófonos. En dado caso que haya apertura de micrófonos, el de la voz se tendrá que sustraer un momento para hacer el silencio completo. Y asimismo también recordamos que hasta el final, y esto es aproximadamente 11:30, 11:40, haremos una apertura del chat para efectos de poder desahogar algunas preguntas y respuestas. Digo, por los tiempos igual y no podemos tomar todas, pero sí queremos dar directriz a alguna de ellas, a efectos de poder compartir lo que se vive en SODESA, lo que vamos pasando en forma constante, en forma cotidiana, y derivado de ello poder dar alguna vía de solución. Pues bueno, vamos a comenzar. Pues recordemos que esta mecánica que emplea hoy por hoy, y ya también déjame comentarte que es una mecánica que también emplea el Seguro Social, ¿eh? O sea, el Seguro Social, a la misma vertiente que está utilizando el propio SAT, hoy por hoy ya lo está utilizando el Seguro Social. Adelante les comentaré o haré algunos comentarios de algunas revisiones que tenemos ahorita por parte de SODESA en cuanto al Seguro Social en específico, para ver la importancia que tenemos con estos temas de los CFDI. Es una herramienta a la cual la autoridad le apostó y le apostó muy bien. Pues bueno,
Esta mecánica, este efecto que utiliza la propia autoridad a efectos de emitir las famosas cartas de invitación, pues bueno, se va ponderando por los contadores, se va ponderando en las empresas a efectos de establecer, pues como es una invitación, entonces no le vamos a dar continuidad y la empezamos a archivar. Y o en dado caso, incluso punto importante, en el número de ocasiones llega información al buzón tributario y el punto es que ni el buzón tributario estamos aperturando. Eso sí me queda claro y porque lo hemos percibido directamente aquí con algunos clientes que se dan cuenta que tuvieron información en el buzón tributario ya cuando tienen un efecto secundario. Y este efecto secundario es un tema problemático para la empresa. O es porque ya tienen un aseguramiento en cuenta bancaria y o, en dado caso, porque ya tienen un tema de restricción de sellos electrónicos. Entonces, sí es importante poder visualizar lo que tenemos en el correo electrónico, en el buzón tributario, perdón, y adicionalmente, pues dar solución a todo lo que va llegando. Ahora, este efecto, y hay que visualizar esta parte, la autoridad hoy por hoy se desarrolla a través de dos vías particulares, teniendo un efecto legal, claro está. Digo, lo puede hacer de muchas formas, pero recordemos que, bueno, al fin del día tenemos derechos fundamentales, lo que se le conocía como las famosas garantías, las garantías constitucionales, pues ahora son unos derechos constitucionales los que se van dando y pues se debe de seguir todo un procedimiento, no es el libre albedrío de la propia autoridad el que va a imperar directamente en esta mecánica, como en muchas ocasiones lo hemos vivido la mayoría de nosotros cuando tenemos ya sea una visita domiciliaria, y hoy por hoy les voy a platicar lo que estamos viviendo en efectos del Seguro Social y la mecánica en la cual la vamos a resolver. Pues bueno, la autoridad estas dos vías las tiene en lo que son las facultades de comprobación y las facultades de gestión. Estas facultades de gestión, como no es un término muy usado dentro de la jerga fiscal, nos vamos básicamente a que si es una carta de invitación, nos vamos a si es básicamente una visita domiciliaria, que es una facultad de comprobación, pues perdemos su efecto de legalidad. ¿Hasta dónde la autoridad puede llegar con estas facultades de gestión que hoy por hoy, dentro del conteo que llevo de estas facultades de gestión, por lo menos tiene unas 20 facultades? Y esta es una de ellas, donde te dice el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, que bueno, las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades estarán a lo siguiente. Y en su fracción cuarta te establece que va a promover el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones, así como la corrección a su situación fiscal mediante el envío, y entonces ya está abriendo el procedimiento que va a utilizar para efectos de poder notificarle al contribuyente si hay operaciones atípicas, si no ha presentado sus declaraciones. Y sin temor a equivocarme, creo que la mayoría de los que estamos en este momento hemos pasado por esta situación. Y la propia autoridad ha venido avanzando. Estas son modificaciones que ya llevan aproximadamente 2 o 3 años en el Código Fiscal de la Federación, y las veíamos distantes, las veíamos lejanas. Y hoy por hoy te dice que dentro de esas facultades es que se va a hacer una propuesta de declaraciones prellenadas. Todavía en el 2021 recuerdo, y bueno, parte del 2022, cuando dimos el curso de reformas fiscales, veíamos esta mecánica que no podemos al fin del día descuidar en cuanto a la información que vamos suministrando, que vamos generando directamente, y me refiero en específico a la parte contable, porque ya también es un tema que lo hemos olvidado. Y toda esta información que
al fin del día desvinculamos, sí entiendo, por la carga de tiempo, por la carga de trabajo, por la carga de toda la información que debemos de proveer a nuestros clientes y o al nivel jerárquico superior, en dado caso, pues nos lleva a tomar en dado caso, a no aplicar todos los mecanismos para tener un control exhaustivo de la información. Y hoy por hoy, esta propuesta que dice la autoridad ya es un hecho real. A partir del año 2022, recordemos que, bueno, pues nuestras declaraciones ya vienen prellenadas. Y hay una fuente, y esta fuente es principal y es medular, que se llaman los CFDI. CFDI, que básicamente es esta herramienta, es este mecanismo que utiliza la propia autoridad, y el punto básico y toral es que nosotros, como contribuyentes, como gobernados, como administrados, estamos suministrándole dicha información a la propia autoridad. La autoridad no inventa las facturas, no crea una factura, sino es todo lo que le estamos proporcionando día a día. Asimismo, nos dice que para el mismo control del cumplimiento enviará comunicados para promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y bueno, creo que esos comunicados nos llegan básicamente, si no es uno al día, bueno, nos están llegando más de un comunicado. Y asimismo, nos van a llegar comunicados para informar sobre inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos. Y aquí es el punto medular, aquí es el punto ya donde estamos el día de hoy. Este es un comunicado para informar sobre inconsistencias detectadas y en razón y en específico al impuesto al valor agregado, las cartas que nos manda la propia autoridad nos indica que precisamente hay inconsistencias entre lo que le estamos declarando, y entiéndase declarado, lo que se ha pagado, lo que se ha presentado en las declaraciones contra lo que tenemos en los registros contables. Digo, no te lo dice directamente contra lo que tienes en el registro contable. Sin embargo, recordemos que las facturas son parte de la contabilidad y esta información ya obra en poder de la propia autoridad, y lo único que hace es comparar la información a efectos de advertir si hay un cumplimiento exacto conforme a la información que el propio contribuyente le está administrando directamente a la propia autoridad. Ahora, he aquí el punto importante y de estudio, que bueno, esto lleva todo un análisis, lleva todo una investigación, porque te dice, el envío de los documentos señalados en los incisos anteriores no constituye que sean facultades de comprobación. Entonces se indica, bueno, si no es una facultad de comprobación, entonces, ¿qué es? Y aparte, si no es una facultad de comprobación, ¿estoy obligado al cumplimiento? Bueno, aquí es donde llega esta teoría, y el punto es, no es una facultad de comprobación, aquí mismo lo está diciendo el texto. Sin embargo, es una facultad de gestión que tiene la misma legalidad que una facultad de comprobación, puesto que están en una norma jurídica y que en este caso es el Código Fiscal de la Federación. Ahora, para efectos de estar obligado al cumplimiento, pues bueno, no es con el solo hecho de que nos lo establezcan en una norma jurídica, sino se debe de seguir todo un procedimiento, el cual vamos a ir platicando conforme vayamos avanzando. Incluso más allá de ello, quiero traer a colación también este punto que salió en las reformas del año 2020 en específico, y que bueno, para que empecemos a ver el orden y la importancia, es decir, en la lámina que vimos al retro, básicamente ya era una lámina que venía desde el año 2020, aproximadamente, ya era un estándar establecido que realmente no le habíamos dado la debida importancia, porque la autoridad no había detonado su sistema y había hecho ese reconocimiento como lo está haciendo hoy por hoy. Sí lo venía haciendo, pero no en su mayoría a la población, a los contribuyentes. Lo venía haciendo en forma selecta.
en forma donde veía pues, sí, operaciones de carácter atípico. Hoy por hoy ya estas cartas de invitación son directamente a la mayoría de los contribuyentes. Y fíjate nada más lo que te establece este artículo 33 en su inciso I. Dice, el SAT dará a conocer en forma periódica y en general para los contribuyentes de la ley del impuesto sobre la renta parámetros de referencia con respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de impuestos que presentan otras entidades o figuras jurídicas que obtienen ingresos, contraprestaciones o márgenes de utilidad por la relación de su actividad con base en el sector económico o industria a la que pertenecen. Es decir, es hacia donde va a ir la propia autoridad en cuanto a su mecánica de fiscalización. Hoy por hoy ya nos deja ver su forma de poder notificar la capacidad que tiene para efectos de poder detectar la información y bueno, básicamente lo único que falta es que detone esta información. Y ahora sí, fíjate que lo importante, que nos va a llevar a un estudio medular, a un estudio particular, y es este tema más allá de las famosas operaciones inexistentes, ese artículo 69B, que realmente si te metes a su análisis y a su estudio, es un artículo totalmente inconstitucional. No obstante que nació desde el año 2014 y que se ha venido perfeccionando año con año, su exacta aplicación es imposible hacia el propio gobernado, hacia el propio contribuyente. Entonces, pues básicamente el tema directo es que si tienes un tema en cuanto al 69B, realmente tienes todos los elementos para poder hacer la defensa correspondiente. Ahora o en un futuro a lo que nos vamos a enfrentar es a este artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, es decir, tener una sustancia económica. Esta sustancia económica va a venir ligado con todas estas facultades que tiene la propia autoridad y entonces te va a decir que de acuerdo a tu industria, de acuerdo a tu sector, de acuerdo a tu ramo y conforme está detonado a nivel sectorial, a nivel federal, a nivel local o a nivel federal, pues la información que tú le provees no corresponde con la demás información que le proveen los otros contribuyentes conforme a este artículo 33I del Código Fiscal de la Federación, por lo cual debemos de tener un control exhaustivo de toda la información para poderle demostrar, digo, la realidad en la parte legal, podría comentarte sin temor a equivocarme, que hay dos puntos medulares en la defensa. Y en cualquier ramo, ya sea en la administrativa y dentro de la administrativa, la fiscal, en la mercantil, en la civil, en la laboral. Es la parte probatoria, porque la parte probatoria es esa parte que va a definir la litis, la controversia, el problema. Y por el otro lado, que se tengan los elementos para ejecutar la sentencia. Es decir, puede terminar el juicio y una vez terminado el juicio, el punto básico es ejecuta. ¿Y qué pasa si el deudor no tiene bienes? Entonces, todo lo que llevaste a cabo, pues va a ser un problema para efectos de la ejecución. Bueno, regresando al tema, es la parte probatoria. Y en esta parte nos encontramos hoy por hoy, tanto en este inciso 33, y que bueno, no es una mecánica que impere hoy por hoy, pero bueno, es lo que se ve hacia un futuro. Hoy por hoy nos está llegando esa famosa carta de invitación. Dentro de esta carta de invitación, pues bueno, te establece los datos generales del administrado, del contribuyente, como remitente te pone el servicio de administración tributaria. Y bueno, dentro de la retórica que te establece, pues te indica precisamente que la propia autoridad, y aquí ya viene
derivado de la fuente del artículo 33, donde te indica que se ha detectado que hay inconsistencias entre la base de datos que tiene el Servicio de Administración Tributaria contra la información que se le ha presentado en el impuesto al valor agregado. La realidad, y de ser honesto, esta mecánica la veía, o el de la voz la veía imposible, que la propia autoridad la pudiera detectar, puesto que para efectos de que la propia autoridad tenga ese conocimiento, pues realmente necesita saber el depósito en nuestras cuentas bancarias, necesita saber si es por la actividad, si es un préstamo, lo que corresponda. Comentaba yo en algunas pláticas que pues no había forma de que la autoridad lo pudiera hacer. Y bueno, vamos a ver cómo se articula esta información para que el propio SAT pueda hacer esta emisión de invitaciones hacia los contribuyentes. Y ya te dice que básicamente lo que se tiene en las facturas, en el impuesto al valor agregado es mayor a lo que se tenga declarado. Hago la primera precisión. La factura como tal no es elemento base para la determinación del impuesto al valor agregado. Puesto que, y como lo veremos en láminas adelante, existe un artículo en específico que te dice cuál es la mecánica. Primer punto. Te sigue estableciendo la autoridad y te dice, es que en los meses, y te lleva al ejercicio del año 2021. Te establece periodos y te pone el importe total del IVA trasladado manifestado en la factura electrónica del periodo y ahí te pone lo que tenemos en la factura electrónica, lo que estuvimos emitiendo mes con mes. Y en la columna siguiente indica importe total del IVA causado declarado. ¿Cuánto presentaste en tu declaración? Y aquí entramos a un tema importante. La información que toma la autoridad efectivamente es de la factura. Y recordemos que hay reglas para la emisión de las facturas. Y estas reglas deben de cumplirse cabalmente. En dado caso que no hagamos ese cumplimiento, estas van a ser las consecuencias. Pero aquí no termina el tema. La propia autoridad está tomando aquellas facturas que tienen como método de pago el pago en una sola exhibición. Bajo ese orden de ideas, se interpreta que ya fue cobrada la factura. Y al tener esa información, la autoridad manifiesta que no se le han pagado los impuestos correspondientes. Y en la mayoría de las operaciones que llevamos, pues, utilizamos los dos métodos de pago, ya sea PPD o PUE. Sin embargo, ya no le damos el debido seguimiento. Esto es, muchas veces nuestro cliente nos dice, ¿sabes qué? Factúrame con PUE y yo te voy a pagar. Y hacemos la mecánica de la facturación de PUE y al fin del día termina el mes, termina el año y no nos pagaron. Sin embargo, la factura sigue con ese método de PUE y nunca fue cancelada. Claro está que cuando la autoridad detona su sistema, sale esta mecánica de inconsistencias. Y lo hemos platicado más de una vez. Cuando dimos la plática de precisamente este tema, pero relacionado con el CFDI de nóminas, nos quedó claro que el que lleva realmente el control como tal de todas las facturas electrónicas es la autoridad, más allá que el contribuyente.
porque cuando nos llegan estas invitaciones, nos remitimos a la parte contable y es donde nos damos cuenta que efectivamente o no cancelamos la factura o por equivocación le pusimos, pues ahí nos damos, realmente vemos la realidad que está sucediendo. Y entonces aquí vimos el año 2021 y sigue con su narrativa y te establece la misma información, pero ahora para el año 2022. Aquí está la información. Dice, en enero me debes tal impuesto o tal cantidad de impuesto. Entonces tenemos ya un marco de referencia que la autoridad va, en este caso del impuesto al valor agregado, va hacia el 2021-2022. ¿Y por qué refiero en este caso? Porque también recordemos que está llegando el tema de las cartas de invitación profunda, de revisiones profundas, pero estas están llegando ya por los 5 años hacia atrás. Es decir, empezamos con el año 2016, que a la mayoría nos llegó, nos vamos al año 2017, y bueno, ahí es un tanto el tema de acreditarle a la autoridad esta famosa de las operaciones existentes o inexistentes. Todo un tema para trabajar. Digo, aquí realmente, si lo ves como herramienta de estudio, pues es apasionante. Si lo ves ya como un tema práctico, pues realmente es agobiante. O sea, llevar el control o la exactitud con la que debemos de llevar esta información, digo, sí lleva tiempo, nos lleva a reestructurarnos, nos lleva a tener que tener una institucionalización dentro de nuestras organizaciones. Tenemos que ya establecer áreas específicas para poder hacer el desahogo de toda esta información. Y bueno, aquí vienen puntos importantes dentro de esta carta de invitación. Te dice que, bueno, los comprobantes emitidos son los que realmente hizo la propia empresa. Y te dice que el IVA, que al fin del día está tomando la propia autoridad, te dice que, bueno, vienen directamente de las facturas electrónicas cobradas en una sola exhibición. Aquí dentro de esta redacción hay que tener cuidado porque establece las cobradas. Bueno, ¿qué pasa si le puse pago en una sola exhibición y no la he cobrado? Digo, la mecánica o el elemento de la utilización del CFDI da por hecho que sí se cobró. Claro, porque hasta le ponemos el método, ya le pusimos el método y hasta viene la forma. ¿Cómo me pagaron? ¿Con cheque, en efectivo, con transferencia? Ahora, te indica, si haces caso omiso a esta información, entonces de primera instancia, la autoridad procederá a la cancelación de los sellos digitales. Y dependiendo de la cantidad que se le deba a la autoridad supuestamente, incluso puede llevar a la comisión de un delito fiscal. Es decir, cuando nos llegue un documento por parte de la autoridad, que es el caso que nos ocupa en este momento, se debe leer de principio a fin. Porque el tema es, ¿lo contesto o no lo contesto? Y la mayoría nos ha tocado el caso de que no lo llegan a contestar. La sugerencia que damos en SODESA es que definitivamente tenemos que entrar a un grado de estudio. El tema, y déjame verlo por la parte legal, si no contestas directamente esta carta de invitación, el punto de que prospere el hecho de que te cancelen los sellos digitales no es viable. Jurídicamente hablando, en la práctica sí lo llega a hacer la propia autoridad.
Jurídicamente hablando, no es viable porque entonces nos violan nuestros derechos fundamentales, nuestras garantías individuales. Y al fin del día, aquí es algo que presume la autoridad. Para esa presunción y que se convierta en realidad, entonces debe de salirse de esa facultad de gestión, debe de llegar a la facultad de comprobación y ahí me lo tiene que demostrar con todo el procedimiento que establece directamente el Código Fiscal de la Federación. Y dentro de ese procedimiento no nos olvidemos que tenemos un derecho de audiencia. Tenemos ese derecho de defendernos, ese derecho de ser oídos directamente por la propia autoridad. El punto es que nos hemos encontrado en la práctica que la autoridad así lo hace. Hace cancelación de sellos y hace en dado, bueno, este tema de llevarlo a delito fiscal no es una mecánica que lo haga tan recurrente la propia autoridad. Sin embargo, incluso, y no lo traigo a colación, hay un caso donde, y si me da tiempo, a ver, para poderlo subir, para que tengamos cuidado. Y es real, digo, aquí la información es transmitir lo que tenemos. Derivado de una operación de operaciones inexistentes, están llevando directamente la revisión con la empresa que estuvo expidiendo los comprobantes. Ahí está el SAT directamente. Pero se deja ver o ya se vislumbra que lo empiezan a llevar por doble cuerda. Es decir, van a seguir con toda la revisión por parte del SAT, pero el SAT ya está viendo el tema de querellarse con el ministerio para llevarlo a un tema penal por la comisión de un delito fiscal. Es decir, actualizó la hipótesis de la norma penal y en ese entorno está este contribuyente. Lo delicado no es eso, sino que de ahí o de esa empresa le remiten una invitación a uno de los clientes de esa empresa y entonces le establece o lo citan para que se presente en el ministerio o en la fiscalía. Y lo que a mí me llamó la atención es el monto por el cual le llaman a esta persona. Y son montos de facturas por mes que hicieron por 50,000, 40,000. Yo hubiese entendido si hubiese sido por una operación de 1,500,000, pero son montos pequeños. Entonces, están robusteciendo esta parte, porque también me queda claro que si estás dentro del tema penal, la fiscalía no tiene el expertise, no tiene ese bagaje de información para poder direccionar el hecho hacia la parte del delito penal. Pero al fin del día, pues están haciendo esta corroboración de información y entonces se le cita como para que vaya a ser una testimonial. Lo delicado es que ahí sí tienes que ir con la persona correspondiente, es decir, con el especialista directamente, porque entonces, fíjate, por alguna imprecisión de testigo puedes pasar a indiciado. Entonces cambió todo el panorama. Es por esto que vamos poniendo esta información por parte de la autoridad y es una información que no se puede tomar en forma parcial. Hay que tener el debido cuidado. Pues bueno, para regresar a nuestro tema, la regla de la miscelánea, la 2.7.1.39, pues es dentro de la que establece la regulación de los métodos de pago, que en este caso es el PUE. Y aquí te da opciones y te dice que en dado caso, pues sí, el contribuyente puede expedir el PUE y te pone 3 condiciones. Y me dice, o establece que se haya pactado o se estime que el monto total ampare el comprobante se reciba a más tardar el último día del mes del calendario en el cual se expidió el CFDI. Es decir, estamos ahora en el mes de agosto, estamos a día 8, 9 o 10 de agosto y
realizas una operación. Entonces tú le puedes poner PUE, no obstante que no te hayan pagado. El requisito fundamental es que al terminar el mes te pague. Ese es el requisito medular. Si le pones PUE, entonces tienes que ir con esa condición. Ahora, en la fracción 2 te dice que señalen en el CFDI como método de pago el PUE. Y el punto 3, que se realice efectivamente el pago de la totalidad de la contraprestación a más tardar en el plazo señalado en la fracción 1 de esta regla. Entonces, ese es el punto, que muchas veces esta parte se convierte ya no en técnica, sino en operativa. Realmente nos tenemos que sujetar en algunos casos a las condiciones de nuestros clientes proveedores por el tema operativo del propio negocio. Y bueno, nos establecen que se emita con el método PUE y el tema es que no cumplimos con esta condición. Ahora, nos señala o sigue señalando la propia regla, la 2.71.39, que cuando se haga el método PUE, pues también tenemos que establecer la forma de pago. Entonces ya si nos pagan en efectivo, si nos pagan con transferencia, según corresponda. Bueno, ¿qué te dice esta regla? En aquellos casos en el que el pago se realice en forma distinta a la que se señaló en el momento de haber emitido la factura, el contribuyente cancelará el CFDI emitido por la operación y emitirá un nuevo señalando como forma de pago el que efectivamente corresponda. Entonces, no basta que te paguen ese mismo mes, sino adicionalmente debe de cumplirse la forma de pago. Es decir, si pusiste en transferencia, te tienen que pagar en transferencia. Si fue con cheque, lo debemos de establecer con cheque, ya que básicamente también estas son herramientas que la propia autoridad utiliza en sus mecánicas de fiscalización. Si no lo es así, es decir, pones que se va a pagar con cheque y al fin del día te pagan con transferencia, con efectivo, no obstante que te están pagando en el mismo mes, te debes de llevar al tema de cambio o de cancelación directamente de la factura y expedir una nueva factura. Y este tema de la cancelación de facturas, cuando hemos dado el curso de CFDI, que bueno, es importante mencionar que tenemos próximo el curso de CFDI 4.0 con todas sus variables y veremos realmente toda esta concatenación que estamos llevando directamente hacia esta mecánica que aplica la propia autoridad. Ahora, adicionalmente nos dice la 2.7.1.39. En el caso de que la totalidad del pago de la operación que ampara el CFDI no se realice a más tardar el último día del mes en el cual se acordó, entonces el contribuyente procederá a hacer la cancelación de la factura, emitiendo una nueva factura, estableciendo en el método de pago el PPD y en la forma de pago con la 99. Todo esto debe ocurrir en el mes, ya que si no ocurre en el mes, la autoridad presume que efectivamente se cumplió con el método de pago. Y de ahí toma el origen para efectos de establecer que hay una inconsistencia. Entonces no es así de sencillo de que, ok, no lo hice. No, hay que aclararle directamente a la autoridad. Por eso el punto es, si es importante no hacer caso omiso a este tipo de invitaciones, puesto que si nos está llegando directamente hay una inconsistencia dentro de nuestra contabilidad. Y es una vertiente, es un elemento que ya tiene la propia autoridad para establecer un mecanismo de revisión. Para ir cerrando
la plática del día de hoy. Comentábamos que son pláticas de aproximadamente 20 minutos, 30 minutos. Realmente lo que hace el de la voz es, son temas que me apasionan y para ello pues me quito reloj, no veo la hora, sin embargo yo sé que ustedes están sujetos a muchas actividades, entonces más o menos voy midiendo el tiempo y realmente lo que quiero es poderles proveer de esta mecánica de conciliación con la propia autoridad para no hacer caso omiso. Punto importante, artículo 1B de la ley del impuesto al valor agregado, y este artículo nunca ha cambiado. Bajo este orden de ideas, este es el artículo regulador, y el artículo regulador me dice que el impuesto al valor agregado que se haya causado va a ser sujeto en el momento en el que efectivamente se cobre. Y entiéndase el momento en el que efectivamente se cobre, cuando, y me voy a permitir porque la parte medular dice, para los efectos de la ley del impuesto al valor agregado, se considera efectivamente cobrada la contraprestación cuando se reciba en efectivo, en bienes, servicios, y el punto medular, o mediante cualquier otra forma de extinción de las obligaciones. Recordemos que pues, las obligaciones, básicamente esto está regulado en el Código Civil, y dentro de las obligaciones, su primera fuente por excelencia, pues son los contratos de las obligaciones. Y bueno, en los contratos nos obligamos precisamente, y muchas veces la forma de hacer el negocio en los contratos es, sí, efectivamente vamos a hacer una operación, sin embargo te voy a pagar con servicios por estos bienes que me estás proporcionando. Si tú me instalas mis oficinas, me provees de computadora, de escritorios, ok, entonces es una venta, sin embargo no te voy a pagar directamente en efectivo. Te voy a y efectivo, entiéndase, no directamente la moneda que tenemos palpable. La ley monetaria indica realmente cuál es el concepto del efectivo. Entonces, bueno, le podemos establecer a nuestra contraparte que le vamos a pagar con servicios. Yo te voy a llevar tu contabilidad y te voy a llevar tus impuestos, y esto será por un periodo de 3 meses. ¡Ojo! En el estado de cuenta bancario, que es normalmente la fuente que vemos para saber si está la causación, no lo vamos a encontrar. Sin embargo, ya se extinguió la obligación y ahí hay una causación de impuestos. O estas cuentas cuando llevamos que tenemos un mismo deudor y un mismo acreedor, y muchas veces lo que hacemos es ir compensando las cuentas, que bueno, en términos más referentes hacia la parte contable, hacia la parte financiera, es netea las cuentas. No, espérame tantito. Eso sí se puede dar para efectos de presentación. Sin embargo, si al fin del día, cuando haces ese neteo de cuentas, nada más reflejas y nada más va sobre una sola deuda, entonces hay una figura que se llama compensación, y hubo también causación de impuestos. Bueno, esto es una gama de información que se va presentando, y esto no ha cambiado. Y si te fijas, nunca nos establece que se va a dar cuando en la factura venga como método de pago, pues. Sin embargo, la autoridad ya estableció las mecánicas, y dentro de las mecánicas se indica que la forma que, si ponemos pues, quiere decir que ya se considera efectivamente cobrada la operación. Para ir concluyendo, tenemos la forma de poder conciliar con la autoridad, hacerle la aclaración, y no por ello, como nos lo manda en la carta de invitación, estamos obligados a pagar el impuesto correspondiente. Sin embargo, tenemos que cancelar facturas, como nos lo está estableciendo la propia regla. Tenemos que conciliar toda la información. Y tenemos que demostrarle a la autoridad, incluso se le tiene que proveer de los estados de cuenta bancarios. Sí, en la contestación.
para efectos de indicarle que esa factura que llevaba PUE por error del propio contribuyente no se canceló. Sin embargo, autoridad, te demuestro que esta factura en específico se cobró en el estado de cuenta tal, y del estado de cuenta tal te demuestro cómo se pagaron los impuestos, y ahí está incluida la información. Fíjate nada más, entonces, esa mecánica de revisión que aplica la autoridad la tenemos que hacer directamente para efectos de poderle aclarar a la autoridad que no caemos dentro de la hipótesis que nos indica en la carta en el que le debemos el impuesto. Pero sí también actualizamos la hipótesis porque sí, efectivamente, tenemos facturas con el método de pago en una sola exhibición y por error no hicimos lo que correspondía de acuerdo a la regla de la resolución miscelánea. Incluso aquí te dice, y para terminar el día de hoy, que cuando se pague con cheque, se entenderá como efectivamente cobrado hasta que el cheque aparezca o sea descargado directamente en el estado de cuenta, no en el momento en el que se emita. Esto ya tiene una serie de superaciones por parte del tribunal, donde anteriormente se decía que, bueno, y eso sí es correcto, para efectos jurídicos, en el momento en el que tú entregas el cheque, en ese momento extingues tu obligación, jurídicamente hablando. Fiscalmente no, hasta que realmente la contraparte lo cobra y se ve reflejado en el estado de cuenta para efectos de la causación del impuesto al valor agregado, pues se da esa detonación del impuesto correspondiente. Lo cual quiere decir que la ley sigue siendo la misma. No ha habido cambios directamente a la ley del impuesto al valor agregado. No busquemos dentro de la ley en dónde está la parte de que si trae el método PUE, entonces ahí se da la causación del impuesto, porque nunca lo vas a encontrar. Al fin del día, este artículo ya tiene años, el mismo no ha cambiado. Lo que viene actualizando, y lo hace perfectamente la autoridad, es sus sistemas de recabar información. Ya analizamos a profundidad bajo esas facultades de gestión conforme al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, entre otros artículos relacionados. Y bueno, al fin del día hay que tener cuidado en esta información. Ahora, fíjate cómo se complica este tema. Llegamos al año 2022. Nos están llegando en este momento este tipo de cartas de invitación. Me lleva a que tengo que cancelar facturas del año 2021. Ejercicio que ya está jurado. Ya presentamos todo 2021, ya presentamos una declaración anual. Te puede llevar a un movimiento de la declaración anual. Recordemos que año 2022 ya la información viene precargada, ya lo que realmente facturamos ya no es que al fin del día, como lo hacíamos anteriormente, pues en forma unilateral, pues íbamos suministrando la información dentro del sistema a efectos de establecer lo que teníamos en la contabilidad. Es decir, no está tan sencillo este tema. Al fin del día debemos de tener mucho cuidado en cuanto al punto de las facturas. Insisto, para esto tenemos la próxima semana el curso de modificaciones y elementos de la factura electrónica 4.0. No ha quedado superado ese tema y trae a colación, incluso tenemos este tema de la sexta resolución miscelánea que trae puntos a colación. Y bueno, ¿cuándo salió la sexta resolución miscelánea? El día de ayer. Esto es un dinamismo que se va presentando en la parte fiscal. Y ahora en el tema de los pagos provisionales también se ha presentado todo un tema en la mecánica de la determinación, para lo cual también, y sí lo sé, es nuestro momento de poder hacer nuestra publicidad. El próximo, dentro de 15 días, tenemos la forma y la mecánica de realizar los pagos provisionales. Pero no es la mecánica tradicional, es la mecánica que tenemos que ver con todos estos elementos que se nos van presentando. Es decir, de nada sirve que te establezca un procedimiento que ya conoces y al fin del día no te va a llevar a nada, no te vamos a dar las vertientes realmente de
qué elementos se deben de tomar, cómo debes de ir proyectando para tu cierre de fin de año, cómo debes de llevar incluso tu parte financiera, toda esta parte que se requiere hoy por hoy en estos momentos de cambio. Y con el último curso, y es el que estamos acabando de preparar, es la contabilidad electrónica. Hemos descuidado este tema y es tan importante y tan vertebral que ahí veremos, concatenaremos con CFDI, concatenaremos con pagos provisionales, con las propias normas de información financiera, que también ya las dejamos a un lado, ya las olvidamos, y bueno, viene un causal de información para poder trabajar este periodo de agosto. Bueno, pues de mi parte es la información que quería compartir con ustedes. Este material debe de obrar con ustedes, digo, a través del método en el cual se hicieron la inscripción, les debieron haber mandado este material. En dado caso que no les haya llegado el material, pueden contactarse directamente a como llegaron a este medio para que les manden esta información. Y en dado caso, si quieren escuchar la réplica, la reproducción, lo pueden encontrar en nuestra página directamente. Ahí vamos subiendo los audios directamente de las pláticas que vamos llevando semana con semana. Pues realmente espero que el objetivo se haya cumplido. Agradezco infinito de primera instancia que hayan confiado en el de la voz, que me hayan otorgado. Bueno, he aquí mi problema, que yo me desconecto del tiempo. Yo quería tomarles aproximadamente 20 minutos, pero este causal no me deja y como siempre, pues me llevo casi la hora. Pues bueno, agradezco que me hayan otorgado esta hora de su tiempo. También les comento que, bueno, aquellas personas que deseen entrar o participar en la comunidad de Sodesa, pues pueden hacer la inscripción para que se les dé de alta en el chat. En el chat pues llevamos información de carácter contable, fiscal, financiera. No nos metemos a temas de otra índole porque, bueno, no terminamos. Aunque hay leña de dónde cortar para poder hacer análisis, pero no es el objetivo de esta comunidad. El objetivo es ayudarnos, proveernos. Si tenemos un caso, digo, puntos nada más como ejemplo, ahí dentro del grupo, pues ponen, sabes que hay citas, y bueno, este tema de hay citas a muchos les ayuda, y bueno, este es el objetivo del propio curso y de la propia comunidad. Pues bueno, si me lo permiten, antes de cerrar la plática, voy a pasar a hacer una apertura del chat. Voy a tomar algunas preguntas, las vamos aquí a seleccionar para poder dar este tema por cerrado. G. Domínguez, muchas gracias, muchísimas gracias. Nancy, muchísimas gracias. Humberto, muchísimas gracias. Luis, muchísimas gracias. Inocencio, dentro de las diferencias que me solicitan, pagué el IVA considerando el estado de cuenta, aunque no tenían el CFDI. Y el CFDI lo emitieron una semana después, pero con método de pago PUE. Tengo que solicitar que me cancelen en la respuesta de aclaración, metiendo el artículo 1B del IVA, el momento de causación. No tengo diferencias a pagar solo en el CFDI. Mira, Inocencio, aquí entramos a otra figura. Se debería de haber, en dado caso, y son puntos que hay que analizar a fondo. También recordemos que existe los CFDI de anticipos. Entonces, de primera instancia se debería de advertir si lo que tendrías que haber emitido era un CFDI de anticipo o no. Pero bueno, eso no lo vamos a traer a colación en este momento, pero por ahí podrá ir uno de los temas. Pero entonces, si el tema es que te depositaron, quiero entender que te depositaron con antelación a que tú hayas expedido el CFDI. Y luego dice, y el CFDI lo emitieron una semana después, pero el método de pago fue PUE. Entonces, realmente ahí estás cumpliendo con la información, Inocencio. No te estás saliendo de la regla, y por eso quise traer a colación la regla de la resolución miscelánea, y tú estás cumpliendo con la regla, por lo cual
Y ojo, Inocencio, con lo que tú me suministras en este momento, mi percepción es que no estás viendo, o sea, no hay diferencias, aquí como lo comentas, y no tendrías que hacer una cancelación, puesto que estás dentro del propio mes correspondiente y tu soporte más, bueno, sí, definitivamente siempre va a ser el 1B, pero más allá del 1B va a ser la regla de la resolución miscelánea que viene dentro de tu material, Inocencio. Josefina, Martín, no me recibieron mi escrito explicando las diferencias. Me dijeron que todo lo ingresara por el portal. ¿Es correcto? Bueno, básicamente recordemos que ya no hay un contacto directamente entre el contribuyente, entre el gobernado y la propia autoridad. Recordemos que, bueno, está como método o como conducto lo que es el famoso buzón tributario, que es nuestra vía de comunicación. ¿Es correcto? Lo tienes que hacer, Josefina, a través del buzón tributario. Claudia, yo sí contesto la invitación, pero siguen llegando por los mismos meses. Aunque la autoridad siempre me contesta que no es necesario contestar nada, ¿qué me recomienda hacer? Bueno, Claudia, si ya contestamos, ya hiciste la aclaración y siguen llegando, ahí sí te diría, bueno, mantente tranquila, puesto que ya la información obra en poder de la propia autoridad. Bajo este orden de ideas, incluso conforme te vayan llegando, pues va a ser un juego de información. ¿Qué quiere decir esto? Que al fin del día, pues tú le puedes ir informando o le puedes volver a suministrar la misma información, porque lo que se refiere en esta pregunta es que es por el mismo periodo. Entonces, le puedes seguir suministrando la información a la propia autoridad, Claudia. Lo sé, Claudia. Son actos de molestia. Eso es definitivamente. En cuanto la autoridad detona cualquier tema de que no tengo esta información, tu objeto no corresponde, es un acto de molestia. Sin embargo, el no atender estos actos de molestia en cierta forma puede hacer más gravoso todo este tema. Incluso por ahí tenemos también, Claudia, hay que darle mantenimiento a esta información porque de primera instancia incluso nos pueden llevar a una opinión negativa de cumplimiento. Entonces por ahí es una serie de información que se viene presentando. Itzel, buenas tardes. En mi caso tengo préstamos por un crédito revolvente. En este caso, ¿es conveniente adjuntar estados de cuenta bancarios? Agradezco de antemano su tiempo, gracias. Bueno, Itzel, el tema es que le tienes que demostrar a la propia autoridad que ese depósito no es un ingreso, ya que si en dado caso ese depósito no lo aclaras bajo este orden de ideas, así como interpretó que la factura era por ser PUE, ya estaba cobrada, va a identificar que ese depósito es un ingreso. Pero fíjate, Itzel, qué bueno que lo tocas. Fíjate a todo lo que nos está llevando el descuido del PPD o PUE, situación que no deberíamos de tener, porque entonces ya estamos suministrando información adicional a la propia autoridad, y si no se hace ese suministro, entonces, o lo que nos han comentado en algunas ocasiones, no lo voy a contestar porque tengo información que no le quiero en dado caso proveer en este momento a la autoridad. Y bueno, quiero ser honesto, lo que hemos encontrado en el transcurso del tiempo es que en ciertos momentos la autoridad no ha llegado o no ha hecho nada en contra de este contribuyente, y en otros casos sí, definitivamente se ha detonado una revisión por parte de la autoridad. Se realizó directamente la propia revisión. Entonces, aquí hay que ponderar toda esta información que le vamos suministrando a la propia autoridad. Y digo, al fin del día, para que le podamos indicar que fue cobrado y que al fin del día corresponde y que ya está pagado, pues tenemos que suministrar la información adicional. P. Solanche. Buen día, Martín. Disculpa, yo tengo ese caso que se emitieron facturas con método PUE en el año, mira, y aquí nos compartes que fue en el 2020, y no las pagaron, sino hasta meses después.
puedo cancelarlas y volver a expedirlas ahorita, y esto no me metería, hijos, las multas, es decir, la multa, P. Solanche, imperan hasta que la autoridad notifica o advierte bajo ya un procedimiento legal la inconsistencia por parte del contribuyente. Si tú presentas ahorita, no has pagado un impuesto el mes de enero y la autoridad no te ha requerido y estamos en el mes de agosto y tú pagas ese impuesto, es un impuesto que se pagó en forma extemporánea, pero de forma espontánea y no impera la multa. Sin embargo, tú debes el mes de enero, estamos en agosto y la autoridad te requiere el pago, entonces en ese momento prospera ya la multa, puesto que la autoridad te está requiriendo ya directamente el pago. Digo, esto en razón de la multa. Ahora, fíjate nada más, sí va a haber una serie de inconsistencias del año 2020. Yo lo que te diría es que tengas que valorar toda la información correspondiente y por lo que entiendo que no te ha llegado incluso la carta de invitación, sino que tú ya lo detectaste en el año 2020. Porque también el hecho de cancelar y mover toda esta información no es cancelar por cancelar, sino que estás moviendo ingresos de los meses, estás moviendo pagos provisionales. Y espérame tantito, que no te hayas ido al año 2021, porque ya estás moviendo la declaración anual. Entonces, sí habría que valorar toda esa información y que al fin del día tu impacto hacia la propia autoridad no sea también un tema que en cierta forma no podamos controlar adicionalmente. ¿Y a qué me refiero? Mira, tuve un cliente hace tiempo donde hacían una serie de facturas al mes en forma impresionante. Eso lo hacía el área de facturación. Sin embargo, quien también tenía acceso al área de facturación era el área operativa. Entonces, de todas las facturas que hacía este departamento, el área operativa, sin temor a equivocarme, cancelaba un 50-60% de esas facturas y nunca le notificaba al área de facturación. Entonces, imagínate cómo estaba la contabilidad y más allá de ello, imagínate cómo estaba el tema de la situación fiscal. Por eso te digo que en dado caso sí hay que tomar y valorar toda esta información para hacer la toma de decisiones. Ok, pues bueno. Dice, y con esto termino. Silvia, ¿se puede hacer nota de crédito y generar la factura correcta? Silvia, pues bueno, este es un tema que ya ha quedado superado con estas notas de crédito. Recordemos que tuvimos una modificación importante para el 4.4 y bueno, o sea, de hacer notas de crédito la puedes hacer, pero más allá es especificar y constreñirte a las reglas. Es, si por error te equivocaste, no prospera una nota de crédito. La regla es clara y precisa y te dice que entonces el contribuyente procederá a cancelar la factura. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Ahora, me podrías cuestionar, oye, ¿y quién me obliga a hacer esa información si me voy al Código Fiscal de la Federación y el Código Fiscal de la Federación nunca me establece esa regulación? Pues son unos puntos, sí, de debate, estoy de acuerdo. Sin embargo, fíjate nada más quién está regulando todo esto. Tenemos el Código Fiscal de la Federación. Del Código Fiscal de la Federación nos vamos a las reglas de la resolución miscelánea. De las reglas de la resolución miscelánea, que ya la tenemos, nos vamos a las guías. Y quien regula realmente el CFDI o acaba regulando el CFDI no es el Código Fiscal de la Federación, sino son las guías que realmente te indican todo el procedimiento que se debe de seguir
para efectos de establecer esta mecánica, para efectos de establecer esta regulación al CFDI. Todo eso lo veremos precisamente, esas mecánicas, el próximo jueves a detalle. Digo, hoy por hoy traemos tiempos limitados, no por mí, o sea, yo me pudiese quedar aquí toda la tarde, a mí me encanta estar platicando con ustedes, sin embargo, sé que muchos ya tienen actividades por realizar y bajo ese orden de ideas, pues bueno, nada más sí les comento este tema. Pues bueno, siendo las 12:10 hora Ciudad de México, damos por terminada esta plática. Espero que realmente haya sido de su utilidad. Les deseo un excelente viernes y un extraordinario fin de semana. Muchísimas gracias por todo.